Son cifras realmente altas en las que no hemos estado presentando, son más de 1.900 casos por semana por diarrea. 1.900 casos. Sí. Comparativamente hablando en la data. Si nosotros trabajamos con los canales endémicos que son de 7 años atrás, presentábamos cifras de 300, 400 por semana. O sea, el incremento es bastante alto. ¿En el tiempo del cólera? En el tiempo de cólera, bueno, la temporada se dio en los meses de enero, febrero y marzo, no en esta temporada. Claro, pero alcanzó más o menos estas cifras. Más o menos, un poco más, todavía un poco más. La diarrea que se está presentando es una diarrea acuosa, sin fiebre, dolor estomacal bastante intenso y en algunos casos se ha presentado vómitos. ¿Y por qué agentes? Mire, en lo que hemos logrado aislar en unos cuantos pacientes, porque ya lamentablemente, hay que decirlo, la mayoría va automedicado, primero pasa por la farmacia, toma su antidiarreico, algunas medicinas y ya si no funciona, recién acude al establecimiento de salud. Entonces son muy pocos los casos en que se ha logrado constatar que hay parásitos tipo Giardia, hay también algunas amebas, pero no es mucho la cantidad de gérmenes que podemos aislar. E. coli debe también ser muy fuerte. La E. coli es un agente que vive normalmente dentro del intestino delgado, pero cuando esta E. coli tiende a incrementar o tiende a ser otro tipo de E. coli, puede causar lo que se llama las famosas diarreas enterohemorrágicas, que ya vendría a ser por la sustancia, la toxina que bota la E. coli. ¿Por qué en septiembre sería la pregunta? Esa es una de las cosas que nosotros estamos tratando de ¿cómo le digo?, resolver, ver qué es lo que ha pasado en años pasados, pero nos llevamos con la gran sorpresa de que tenemos un incremento inusual, y ustedes lo pueden observar, de lo que son los ambulantes, los vendedores de alimentos. Y esto no solamente se da en el centro de la ciudad, se ve en las puertas de los hospitales, se ve en las esquinas de los paraderos, se están ofertando lo que son las famosas quinoas, leche de soya, los famosos refrescos de durazno, chicha, que lamentablemente no tienen una garantía, no hay un registro sanitario que a nosotros nos pueda garantizar de que estén en condiciones adecuadas. Lamentablemente la misma persona que está vendiendo está recibiendo el sencillo y con ese mismo está dando el siguiente alimento a la siguiente persona. O va al baño, regresa. O va al baño sin lavarse las manos.